Hola, me llamo Miguel Enrique Girón Velázquez, soy cubano, original de Holguín. Hoy, por primera vez en la vida, subo a las redes sociales algo personal de tal calibre. ¿Por qué hago esto? Porque me siento con la responsabilidad moral, con la responsabilidad que me otorga el hecho de ser cubano, de dar mi opinión sobre lo que está pasando en mi país actualmente. Ya estamos en el mes de noviembre y creo que tuvo una fecha bastante trascendental en la historia de Cuba. Bueno, me gustaría empezando, dar un resumen, no voy a hacer mucho énfasis en el caso de lo que pasó el 11 de julio, porque ya todo el mundo lo sabe, ya que participaron miles de personas alrededor de toda Cuba y todo el mundo tiene una idea bastante amplia de lo que ocurrió ahí y de por qué pasaron las cosas. Pero bueno, yo voy a dar mi pequeña, una breve opinión de lo que piensa otro cubano más de a pie. Bueno, ese día, sinceramente, yo me uno a las manifestaciones porque me siento identificado con lo que pide el pueblo. El pueblo pide libertades, el pueblo pide que quiten las tiendas en MLC donde nadie puede comprar, o bien poca gente lo puede hacer. Que en mi caso yo lo puedo hacer, pero yo no pienso por mí. Yo pienso por el futuro hijo que voy a tener un día, quizás, o el vecino, el familiar, ¿entiendes? No todo se basa en el egocentrismo, o al menos yo no lo veo así, aunque me tilden muchas veces de loco, pero eso no viene al caso. Eh, Una vez dicho esto, me siento identificado con las marchas, por eso me uno. Me uno porque el pueblo de Cuba está sufriendo desde hace mucho tiempo. Un pueblo que se ha tornado en una historia bastante triste. Triste ¿por qué? Triste porque la esperanza más grande de un cubano no es progresar, no ser alguien en su país, sino dejar su país, dejar su familia para ser alguien en un país extranjero, ya sea por medio de la prostitución, por medio de algún tipo de acto ilícito o medio simplemente de cualquier hecho deshonroso que pueda hacer un ser humano para poder sobrevivir. Y ese es el día a día del cubano a pie, ese es el día a día de lo que pasa en Cuba. Y sinceramente yo no quiero seguir formando parte de esa metástasis social que se vive en este país. Y por eso es que me siento con la necesidad de asistir a estas manifestaciones, que veo de forma espontánea en la calle y ser otro más, porque era el momento, creo, exacto. Bueno, una vez estando allí, todo es pacífico, todo el mundo pide por derecho, como digo, por libertades, todo fluye de forma espontánea, de forma pacífica, todo muy bello, un momento hermoso donde reconozco que nunca me he sentido en mi vida tan orgulloso de ser cubano como ese 11 de julio. Eso fue bello. Bueno, después todo el mundo sabe cómo acabó, pero sinceramente ahora el periodismo oficialista está diciendo que eran delincuentes, que éramos delincuentes, que éramos personas no gratas porque ellos dicen que no lo somos y ya. Y sinceramente eso es una vil mentira. ¿Por qué? Porque pero en caso de que fuera verdad, entonces Cuba sería un país tenebroso. Porque éramos tantos miles de cubanos que habíamos en la calle, tantos miles de cubanos, por lo menos aquí en Holguín éramos tantos, que si esa cantidad de gente eran delincuentes, como dicen, Cuba es el país más inseguro del mundo. Empezando por ahí. Por lo cual yo les aseguro como un cubano a pie que soy creíble porque no tengo un antecedente penal en mi vida, he hecho un delito y soy una persona que me creo en la posición moral de hablar por varios de los muchachos que estuvimos ahí, que siento que piensan igual que yo y que no pertenecen a ninguna ideología política, ya que nadie nos paga. El hecho de pensar es un hecho que te considera, que te da el mundo, que te da que te da el hecho de ser un sapien, ¿entiendes? Eso no lo puede controlar ningún gobierno ni ningún interés político. Eso es una aberración hacerlo. Bueno, eh, como les decía, permiso. Bueno, como les decía, todo marchaba de forma prácticamente perfecta. Se dice que también hubo actos violentos. Bueno, yo no soy omnipresente, no estuve en todos los lugares, pero en una parte que yo estuve, todo fue hermoso, todo fue pacífico. Hasta que al final, como todos saben, llega la policía, que en ese momento yo no estoy, pero me lo cuentan, que llega la policía y se arman ciertos altercados. Bueno, de hecho a mí ese día no me llevan a prisión porque yo no estoy hasta el final de las manifestaciones.
eh, ya que me roban el motor, pero eso es una historia personal que sinceramente no es el momento para contar, hablar sobre mí, en este caso. Quiero hablar sobre Cuba como nación, ¿entiendes? Que me interesa. Bueno, después de eso soy llevado a prisión. En prisión, ajá, todo el mundo sabe lo que se pasa en esos lugares. Casi un mes en prisión. Me sueltan bajo fianza. Y ahora, ya que estamos en noviembre, me llega ya como tal, una orden fiscal donde me condenan a 25 años de prisión. 25 años de prisión sin una prueba que me comprometa con nada, ni que me involucre en ningún delito. Supuesto delito de sedición, que eso viene siendo ir en contra de los intereses del Estado. O sea, me están acusando por ir en contra de los intereses de 3 personas o 4 quizás que están en un poder que no quieren dejar sus comodidades. Unas personas que no les interesa tan siquiera escuchar, escuchar a jóvenes cubanos, que les voy a explicar ahora por qué no creo que tenga que haber un derecho que ninguna carta magna regule la cubanía o la nacionalidad de una persona. Bueno, según su constitución, nosotros cometemos un derecho, cometemos, perdón, un delito que va en contra del bien común social o algo así. Y yo digo, ¿qué delito puede ser ese que tú te estás arriesgando? Estás sinceramente por cuestión de nobleza, dándolo, dando tu participación en una marcha por una Cuba mejor. ¿Cómo eso puede ir en contra de qué? Eh, señores, esto es cuestión de sentido común. Yo estoy arriesgando mi posición, todo mi futuro, por una Cuba mejor, de una forma pacífica, diciendo lo que pienso solamente. Ya pensar es un delito. Si pensar es un delito, me gustaría empezar por aquí. Si pensar es un delito y por eso hay que estar preso, bueno, entonces mi lugar estaré en una prisión. Porque no vas a controlar eso nunca. Por lo menos en mí no lo vas a controlar. Soy un ser libre porque así mi madre me hizo. Pero bueno, sin mucho preámbulo, ya nos acusan a mí, a un grupo de muchachos, en un rango de 15 y 20 años, 15 y 30 años de prisión por la supuesta seducción, sedición. Um, esto está muy bastante injusto porque, a ver, el sistema judicial cubano funciona en base a un partido, en base a un Estado, que defiende 100% los intereses de ese Estado. Entonces nosotros, y, y nos trata a nosotros como si no fuéramos cubanos, como si no fuéramos parte de la población. Nos excluye, nos discrimina por el hecho de no pensar como ellos. Y entonces simplemente ellos tienen el poder de hacer lo que quieran contra nosotros y nosotros no tenemos un simple órgano, un simple movimiento, una simple organización donde dirigirnos en pos de luchar por nuestras libertades, en pos de defendernos simplemente como seres individuales que somos. Ya una vez expuesta esta aberración, ahí le digo yo, porque entonces ellos nos tratan a nosotros que, que no somos cubanos y no tenemos el derecho entonces a, a tener derechos, a tener derechos. Esto es algo, una paradoja bastante ilógica, pero pasa en mi país. Disculpen. Ajá, como le decía, porque no tengo derecho a tener derecho. Entonces, ahora digo yo, vamos a empezar por uh, la revolución actualmente cubana. Revolución cubana que no la considero yo que sea una revolución, porque una revolución dura más de 60 años y no retrocede en vez de desarrollarse. En el 53, el movimiento 26J, liderado por Fidel Castro, hace un asalto a un cuartel en Santiago, cuartel Moncada. Esas personas cometen delitos donde hay sangre por medio. A Fidel Castro le echan, bueno, a Fidel Castro, los que andaban con él, Raúl Castro, Almeida, esas personas, le echan de 15 a 11 años de prisión. Fidel Castro pasa solamente 21 meses en prisión, cuando hubo muertos por el medio. A nosotros, por pronunciarnos libremente por nuestros derechos, por lo que sentimos y no nos arrepentimos, por ejemplo, en mi caso yo no me arrepiento porque no cometí ningún delito, nos están pidiendo 25 hasta 30 años. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto? Y entonces le digo,
ese derecho de yo manifestarme, de yo decir lo que pienso sobre mi país, no me lo da una carta magna, ese derecho me lo da mi madre el día que me da luz en este país, en Cuba, como cubano que soy. No me voy a acongojar ni voy a retroceder, porque esto es una lucha justa por los derechos humanos y libertades de los cubanos. No es ni una cuestión ni siquiera política, porque yo no soy político. Y me lo pueden, y prueben lo contrario. Todas las personas que me conocen saben que soy un muchacho trabajador, muchacho que siempre ha estudiado o trabajado, hecho estudiar idiomas, ese tipo de cosas, y no tienen un argumento legal para llegar a una prisión a no ser el moral. Por un argumento moral quieren meter 25 años, no solo a mí, sino a esos otros hermanos míos que están, muchos están en prisión también ya. Una barbarie. Disculpe. Y sinceramente, eso es lo que opino. Y para mí es mi verdad. Un país, Cuba, por ejemplo, mi país, no es una ideología política. Es un país hecho por una historia, por un folclore, por una cultura, no por una ideología política, mucho menos marxista, una idea europea, de un imperio europeo. Una idea que actualmente ese ideal sí es sacado de un imperio europeo, de la antigua Unión Soviética, por si alguien no lo sabe. O sea, yo tengo unas ideas de libertad genuinas de un cubano y tú me dices a mí que a alguien me tiene que pagar por pensar. ¿Quién me tiene que pagar por pensar? A ver, ¿en qué cabeza cabe eso? Pero bueno, ya para ser más breve, entonces acabar ya con el mensaje, me gustaría, por terminar diciendo que sinceramente lo que por lo menos yo y que la mayoría de los muchachos con los que pude hablar en prisión, estuvimos en esas manifestaciones porque gente, todos en Cuba, y no nos repetimos porque sabíamos que eso va a pasar, tarde o temprano eso va a pasar porque estamos en parte de la verdad. Todos en Cuba tengamos derechos, seamos iguales, aunque sea ante la ley, porque tú pienses, porque tú quieras ser comunista, ok, crea tu partido comunista y que tu gente te siga legítimamente, si gente quiere ser comunista, pero deja que yo, que tengo una mentalidad, ni siquiera una ideología política, pero una mentalidad más liberal, tenga el poder de hacer lo mismo. Y no hay una ley que te autorice a darme golpes a mí y yo no pueda defenderme porque simplemente está de parte del Estado, está de parte de una élite. Y esto también es otra paradoja y otro hecho también bastante retórico, porque supuestamente la revolución va en pos de las masas oprimidas, de esas masas que no tienen representación por parte de las élites oligárquicas. Y a nosotros aquí en Cuba se nos está discriminando por el hecho de no seguir la agenda política de un Estado que está implantado en el poder por medio de represión y fuerza, que es lo que nos están haciendo a nosotros. Esto es cuestión de indignación. Permiso. Perdón por la pausa, gente, que estoy en mi casa y tengo ahora mismo varias situaciones. Pero bueno, ya les he dado una idea bastante amplia de lo que yo pienso y por lo que yo estuve en esa marcha y por lo que me siento identificado y no me acongojo ni me arrepiento en ningún momento que me metan 20, me metan 80 años de prisión porque lo que hice fue un acto legítimo como cubano y como derecho que me da mi madre al nacer en esta patria. Y me gustaría antes de acabar hacer una anécdota bastante corta sobre una persona que conocí en prisión, que no voy a decir el nombre porque sinceramente él no me da esa potestad. Es un anciano de 60 años, el cual tenía el cuerpo golpeado, varios bastonazos, cabeza partida. Estábamos teniendo una conversación bastante profunda y él me dice, ¿no? ¿Dónde voy yo ahora? O sea, a mí me acaban de golpear, me meten preso, me están amedrentando, que eso no lo hacen a todos, con nuestra familia, que si lo metemos preso, que sea por tu culpa, tu familia va a sufrir también consecuencias penales. Ellos pueden hacer eso porque tienen el poder, todo el poder fiscal y judicial y todas esas cosas en su mano. Y él decía, bueno, las personas que me dieron estos golpes eran civiles o al menos estaban vestidos de civil. ¿Dónde están esas personas que cometieron esos actos violentos contra mí que no los veo en esta prisión? ¿Dónde están? ¿Dónde están que no los veo? Él me lo decía y yo decía como, ¿qué es esto? Si Martí, si nuestros héroes y la gente que lucharon por este país viera lo que está pasando, llorarían o volverían a luchar por la libertad que ellos soñaron algún día. Y ya solamente quería decir eso y terminar con el mensaje de que esto solamente son actos para mí,
de un gobierno que está totalmente fuera de control, que no tiene cuestión de razón en lo que hace y está actuando de forma violenta, de forma agresiva e ilógica, ya que es la única manera que tiene para poder preservar unos días más en el poder. Que sinceramente nosotros con la verdad, sin rencor y sin odio, solamente exigiendo por nuestras libertades y exigiendo por lo que creemos que puede ser un país mejor, un país diverso, donde haya diversidad de opiniones y todas sean tomadas con respeto, como debería ser, una base universal, que no es ni siquiera algo de Cuba, algo universal. Uh, Estoy seguro que ese camino, ese lugar, ese final de ese objetivo, de ese frente único que ya existe hoy en día en Cuba, se llama Patria y Vida, va a llegar a su objetivo. Y lo vamos a conseguir porque somos más que ellos y sinceramente nuestros pensamientos, nuestros ideales, yo soy un idealista más, son, son genuinos y son lo que necesita la nación cubana. Bueno, este es mi mensaje. Mi nombre es Miguel Enrique Girón Velázquez. Patria y Vida.